Hola, muy buenas a todos, buenos días y un saludo muy grande a todos desde los laboratorios de Radonova en Uppsala, aquí en Suecia. Primero de todo, os quiero dar las gracias a los más de 20 participantes que os habéis apuntado para seguir este evento online que organizamos y que ya llevamos organizando varios meses, cada 2 o 3 semanas, para responder a aspectos muy concretos relacionados con la medida del gas radón y, sobre todo, lo más importante, para dar respuesta a aquellas dudas que vais planteando tanto en nuestras redes sociales como a través del correo electrónico o, bueno, a través de la interacción que tenemos en diferentes eventos, diferentes ocasiones que tenemos de encontrarnos cara a cara. En el caso concreto del tema de hoy, vamos a hablar sobre los aspectos prácticos de la instalación de los detectores de gas radón. Y en primer lugar, me gustaría dar las gracias a uno de los participantes del evento anterior que organizamos, porque fue precisamente la sugerencia que nos hizo llegar este participante el que ha dado pie a el tema del cual vamos a tratar hoy. Y en realidad es un tema que muchas veces resolvemos preguntas relacionadas con esto prácticamente todos los días, ¿no? ¿Cómo instalar de forma correcta los detectores de gas radón? Y en los próximos minutos vamos a tratar de dar respuesta a la mayor parte de estas preguntas. Y sobre todo también vamos a hablar en algún momento de lo que no hay que hacer cuando se instalan los detectores de gas radón, que es muchas veces más importante que lo que hay que hacer, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando de cómo instalar los detectores y nos vamos a referir a detectores pasivos, ¿de acuerdo? Tanto los detectores que tenemos, los más usados, que son los detectores de larga exposición, los RATTRAK 3 o los detectores de corta exposición, que son los detectores rápidos, pero también vamos a hablar de los detectores que utilizamos para la medida de radón en el suelo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con los detectores más utilizados, ¿vale? Que son los detectores de larga duración, los RATTRAK 3, que bueno, se utilizan muchísimo en todo el mundo, en particular también en el caso de España, y son detectores, como comentábamos antes, para una medida de radón de larga exposición, ¿de acuerdo? Es una medida de radón de al menos 2 meses, como indica el código técnico de la edificación, o de 3 meses, como indica el Real Decreto que controla la exposición a radiaciones ionizantes en centros de trabajo y en particular a gas radón. Bueno, vamos a hablar en primer lugar sobre estos detectores de larga exposición. Bien, junto con los detectores, cuando realicéis una compra de detectores con nosotros, recibís unas hojas de instrucciones como estas que tenemos aquí, ¿vale? Una hoja en la cual, bueno, pues aparece una descripción, aparecen unos numeritos aquí en el recuadro en rojo para registrar los detectores en nuestra página web. No hablaremos de esto en este pequeño vídeo, pero aparecen también unas instrucciones de acuerdo de colocación de los detectores en función, en este caso concreto, del código técnico de la edificación. Bueno, indicar que no solamente el código técnico de la edificación da unas pautas para colocar los detectores, sino que también la serie de normas ISO 11665 indica también algunas ideas para poder colocar correctamente los detectores. En el caso concreto del código técnico de la edificación. Bueno, lo que indica el código técnico de la edificación es que lo que primero tenemos que determinar son las zonas de muestreo, ¿de acuerdo? Y si vais al apartado H6 de salubridad del código técnico, ahí vais a ver eh, qué pautas o qué directrices indica el código para poder determinar esas zonas de muestreo. Y eso es muy importante, porque por cada zona de muestreo vamos a tener un valor promedio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando utilicéis nuestros detectores y los que ya los estáis utilizando estéis familiarizados con la nomenclatura número de comisión, siempre asignar un número de comisión por cada zona de muestreo. ¿De acuerdo? Porque de esa manera el cálculo es muchísimo más sencillo y se obtiene de manera directa ese valor promedio. Más en concreto, a la parte práctica de cómo colocar los detectores, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el código técnico indica que durante la medida hay que se deben tener en cuenta dos cuestiones muy importantes. Primero,
Hay que seguir hábitos de ocupación habitual del edificio, ¿de acuerdo? En otras palabras, nos olvidamos que tenemos detectores de radón instalados, ¿de acuerdo? Vamos a seguir haciendo las prácticas habituales que estamos haciendo en el edificio, en términos de habitabilidad, sistemas de ventilación, etcétera. Todo se hace exactamente igual como si no hubiera detectores instalados, ¿de acuerdo? En el caso concreto de que sea un edificio en el cual previamente ya se ha identificado que hay un problema de radón y se han tomado medidas y, por ejemplo, hay sistemas de remedio de radón instalados en el edificio, ¿vale? Estos sistemas de remedio pueden ser desde una ventilación natural o una ventilación mecánica, extracciones de aire, combinación de varias cosas. Es decir, si hay un sistema ya de remedio instalado en el edificio, durante la medida, dicho sistema tiene que estar en funcionamiento. ¿Vale? Y esto de alguna manera encaja con lo que comentábamos antes, el hábito de ocupación habitual del edificio. Si en un edificio hemos identificado que hay un problema de radón y nos han instalado un sistema de remedio, el hábito habitual de ocupación de ese edificio obviamente incluye que ese sistema de remedio va a estar en funcionamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, también debe ser así durante la medida. Yendo a los aspectos más prácticos, en primer lugar, indica el código que la altura de los detectores debe estar entre 50 centímetros y 180 centímetros del suelo. Bueno, esto básicamente lo que indica es que lo que nosotros queremos que el detector, recordad, este detector queremos que muestre, ¿vale? Es el aire que nosotros estamos respirando, porque eso en realidad es a lo que a nosotros nos importa, ¿vale? Estamos buscando medir la cantidad de radón que hay en el aire que estamos ingiriendo, ¿vale? Que nos llega dentro de los pulmones. Con lo cual, esa, digamos, altura entre 50 y 180 centímetros es bastante representativa del aire que estamos respirando, bien cuando estamos sentados o bien cuando estamos de pie, ¿vale? Esto es muy importante. También, y esto es una recomendación que aunque el código técnico no lo indica, es una recomendación que viene de la serie de normas ISO, y es que los detectores deben estar alejados de la pared, tanto paredes exteriores como paredes interiores, ¿vale? ¿Qué distancia? Bueno, podemos hablar de en torno a unos 50 centímetros más o menos, ¿vale? Y hay una motivación precisamente para ello. Y es que, bueno, además de radón, ¿vale? El radón tiene otro isótopo que es el torón, ¿de acuerdo? Con lo cual, si esos materiales de los que están hechos las paredes tuvieran un contenido en torón importante, al colocar el detector en la pared, podría verse afectada la medida de radón por una interferencia por torón. Entonces, por eso es necesario colocarle a una distancia, como os comentábamos antes, de unos 50 centímetros para que de este modo todo el torón que pudiera haber existir haya decaído ya, ¿vale? El torón tiene una vida media muy cortita, de unos 50 segundos más o menos. Hay que evitar fuentes de calor cercanas, hay que evitar, evidentemente, corrientes de aire. Hablando del torón, en nuestro caso, nuestros detectores les hemos probado en atmósferas de torón y prácticamente son insensibles al torón, ¿vale? Con lo cual, bueno, no es un gran problema, pero insisto, conviene colocarles alejados de la pared. El tema de la humedad es una cuestión que muchas veces nos llegan las consultas, ¿de acuerdo? El código técnico dice explícitamente que en el caso de que la humedad sea superior a un 70%, hay que contactar con el fabricante. Bueno, ¿y esto por qué es debido? Bueno, pues es debido porque la humedad en ocasiones puede generar problemas también en la medida de radón, ¿de acuerdo? En nuestro caso concreto, nuestros detectores les hemos probado a humedades tremendamente altas, ¿de acuerdo? Humedades de casi de más del 90 y tantos por ciento, ¿vale? Y funcionan muy bien. Pero evidentemente, en el caso de que hablemos de humedades muy altas, sí que recomendamos que estos detectores se utilicen con unos sistemas de protección de manera que permitan entrar radón, pero no dejen entrar la humedad. En el caso concreto de los detectores de radón en el suelo, ¿vale? Tenemos que instalarles utilizando siempre la bolsa que se proporciona junto con la compra del detector a una profundidad en torno a unos 85 centímetros del suelo. Hay que evitar que se mojen, evidentemente, y muy importante, cuando termina la exposición, esos detectores que hemos usado en el suelo hay que cambiarles a la posición off, ¿vale? Bueno, y vamos a terminar con cosas que no hay que hacer. Por favor, nunca las hagáis bien con nuestros detectores o con detectores de otros fabricantes, ¿de acuerdo? No hagáis nunca esto. Nunca metáis el detector dentro del agua, ¿vale? No está diseñado para eso y no va a funcionar. No le peguéis con pegamento a la pared, ¿de acuerdo? O con una cinta, digamos, con un celo, nunca lo pegáis a la pared. Obviamente no les metáis en un cajón o dentro de un armario, ¿de acuerdo? Pues entonces la medida no tiene ningún sentido.
No les dejéis al alcance de animales, ¿vale? No porque el detector sea peligroso, porque en sí el detector no es peligroso. Estos detectores no emiten ningún tipo de radiación, ni los de Radonova, ni los de cualquier otro fabricante, no emiten radiación, ¿vale? El problema, como son materiales relativamente pequeños, puede ocurrir que un animal sin querer se lo coma, ¿de acuerdo? Con lo cual, evitad estas situaciones. No mováis el detector entre habitaciones, porque entonces la medida no es significativa, ¿de acuerdo? De la habitación, no le vayáis cambiando de una habitación a otra, utilizad en este caso varios detectores. Si no queréis que el detector se mueva del sitio, como podéis ver aquí en la pantalla, el detector tiene una pequeña solapa, ¿vale? Que podéis ver aquí. Le podéis colocar una brida, lo dejáis fijo y de esa manera garantices que el detector no se mueve. O si se ha movido, lo podéis observar porque alguien ha cortado la brida. Y sobre todo, mucho sentido común, ¿de acuerdo? Lo que estamos midiendo es el aire que estamos respirando, con lo cual, mucho sentido común y sobre todo, y muy importante, siempre seguid las instrucciones oficiales que en el caso concreto de España vienen dadas por el Código Técnico de la Edificación, ¿vale? Y más adelante, el propio Consejo de Seguridad Nuclear también publicará unas instrucciones para la medida en puestos de trabajo. Siempre seguir esas recomendaciones oficiales. Bueno, no nos vamos a extender más y simplemente indicaros de nuevo muchas gracias por vuestro tiempo, estos 10-12 minutos que habéis dedicado a seguir este evento. El evento estará disponible online en nuestros canales y también, muy importante, el próximo evento lo realizaremos en el mes de diciembre. La fecha todavía no está clara, ¿vale? Pero será la primera mitad de diciembre. Cualquier cosa que queráis que tratemos en ese próximo evento online, por favor, no dudéis en hacernos llegar la sugerencia y la consideraremos y así la trataremos. ¿De acuerdo? Bueno, pues un abrazo muy fuerte desde Uppsala. A los que vayáis a la semana que viene a Canfranc, allí nos vamos a encontrar personalmente en el workshop I+D que organizan en ese laboratorio que parece que es un emplazamiento precioso. Y bueno, pues nos vemos en el próximo evento online. Un saludo a todos. Hasta luego.